Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos. Y pues esta vendría siendo la segunda parte de cómo llegar y manejar un plugin de Rhino que se llama Forgen, que más que todo llega y tiene como fin crearme, por decirlo de alguna manera, mallas, las cuales lleguen y aparentemente se me conviertan como por ejemplo pelo o pasto o algún tipo de comportamiento como ese tipo de objetos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En internet yo encontré lo que viene siendo el único PDF de dicho plugin, de dicho programa, ¿ok? Entonces se pueden obtener resultados como este. Este PDF se los voy a dejar en la descripción del video, ¿ok? Y pues ya para empezar con el tema de cómo llega y funciona el plugin, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una esfera normal, común y corriente. ¿Listo? Entonces tengo esta esfera acá y voy a llegar y simplemente copiarla. Entonces selecciono aquí y empiezo a copiarla. ¿Listo? Y copio nada más. Las dejo así. Voy a dejar 4 esferas. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí modo ghosted. ¿Ok? Para que vean lo que yo voy realizando en el momento sin ningún problema. Voy a seleccionar esta mitad, esta primera esfera. Como tengo la barra acá, no me toca llegar ni digitar ningún comando. Van a dar clic aquí en Setup For y lo que me genera es lo siguiente. Este cuadro de diálogo de acá son las diferentes variables que yo puedo manejar en cuanto al plugin. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver en la parte, en todas las ventanas, hay como unas líneas verdes. Esas líneas verdes lo que hacen son una previsualización de cómo sería, entre comillas, una simulación de estas. Es decir, cómo sería más o menos el resultado final. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Los valores por defecto se encuentran así cuando uno abre lo que viene siendo Forgen. ¿Ok? Entonces, lo tenemos ahí y cerramos esta ventana de acá. Luego, con la superficie seleccionada, van a dar clic aquí en Back For. ¿Listo? Entonces, como tengo la esfera seleccionada, doy Enter y automáticamente ven que hay como unos pelitos acá, como unas mallas, ¿ok? Esas mallas son el resultado precisamente de Forgen, es decir, lo dejan de esta manera. Bien, entonces podemos ver, por ejemplo, aquí ese tipo de detalles que hay. ¿Listo? Entonces, ya sabemos la manera sencilla de cómo llegar a hacerlo. Vamos a ver qué otros aspectos puede tener Forgen. Seleccionamos esta segunda esfera y damos clic aquí en Setup Forgen y vamos a manejar esta primera parte que se llama densidad. Entonces, primero que todo voy a hacer lo siguiente. Voy a llegar y coger esta esfera y la voy a dividir. Entonces voy a llegar y crear una línea desde aquí hasta acá y de aquí hasta acá. ¿Para qué? Para dividir esta esfera y ver cómo serían los cambios de densidad ahí en la malla de la creación del pelo. Entonces, vamos a ir aquí a Split, selecciono los objetos a separar que vendría siendo la esfera, selecciono aquí, doy Enter y ya me quedaría lógicamente separado. ¿Ok? Entonces hay 3 partes. ¿Listo? Voy a llegar y esta parte de acá voy a ocultarla. ¿Listo? Para que no me moleste la interfaz y sea lógicamente mucho más rápido. Entonces selecciono este primer cascarón que tengo acá y le voy a dar clic en Setup Forgen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La densidad se encuentra en 531. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende esa densidad? Depende de los cálculos que realice Forgen con respecto a una superficie. Aquí me va a calcular diferente que acá y aquí me va a calcular diferente que acá. ¿Por qué? Porque la superficie total
o el volumen total de ese cascarón va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, se encuentra la densidad en comas 531, la voy a poner en 1 y automáticamente ustedes pueden ver el cambio que hace, es decir, la densidad cambia, la cantidad de pelos que va a crear Forgen cambia. Entonces, de 1 vamos a pasar a 0.5 así como estaba. ¿Listo? Entonces, siempre coma 5. ¿Listo? Entonces ahí hay poquito, por decir, densidad de malla. ¿Listo? Entonces, seleccionamos esta acá, damos aquí en Back 4, damos Enter y automáticamente llega y se crea lo que viene siendo la malla. ¿Listo? Entonces, ahora seleccionamos este de acá y damos clic aquí en Setup 4. La densidad se encuentra en coma 345. Si ven lo que les decía ahorita, que la densidad cambia según a la superficie, porque llega el analiza y dice, bueno, listo, lo mínimo que puedo llegar y realizar es esto. Entonces, este coma 3 lo voy a cambiar y lo voy a poner en 1. ¿Listo? Y voy a hacer otra cosa al respecto. Si ustedes llegan y se acercan acá a esta parte de los pelos que ya realizaron, aquí se encuentra destapado. Entonces, aquí en Taper, que significa tapar para que parezca realmente pelo, van a seleccionar y van a poner el indicador hasta 1. ¿Listo? ¿Para qué? Para que llegue y me los tape totalmente. ¿Ok? Entonces, ya teniéndola ahí, ya no hay ningún tipo de problema. Cerramos aquí, seleccionamos la superficie y damos clic aquí en Back 4. ¿Listo? Entonces, automáticamente vemos dos cosas. La primera, que los pelitos terminaron en punta, no abiertos, como en este cascarón. Entonces ahí podemos ver la diferencia. Y segundo, que la densidad cambió. ¿Ok? Entonces, esto va a entender principalmente esa cosa, esa primera cosa, que es el pelo, la cantidad, la superficie, y segundo, que yo puedo llegar y así sea, ¿cómo se los explico? Yo llegué y tenía una esfera. Al dividir esa esfera, el Forgen lo que hace es llegar y crearme el pelo en una sola sección, más no en toda la esfera. Entonces eso es un punto a favor porque, por ejemplo, ustedes llegan y quieren hacerle el pelo, por decir, a un perro. Entonces la densidad en todas las partes no es la misma. No es lo mismo que le hagan la densidad en el cuerpo que, por ejemplo, en las patas. Eso ya varía. ¿Listo? Ahora sigamos acá. Seleccionamos este cascarón y vamos aquí a Setup Forgen. Y la densidad se encuentra en coma 637. Se la vamos a cambiar. La vamos a dejar en 2. ¿Listo? Entonces automáticamente ya ven una gran cantidad de líneas. Es decir, va a ser casi el doble de lo que hay acá. ¿Listo? Entonces, cierran aquí, dan clic aquí en Bot 4, dan Enter y automáticamente se crea la cantidad de mallas con respecto a las indicaciones que nosotros dimos. Entonces ya ven que esta parte de acá se ve la parte de la esfera, esta, algunos parches se ve, pero en esta es muy difícil que se vea, ¿ok? Entonces esa vendría siendo la densidad de la malla, ¿ok? Entonces ya tenemos esta parte de acá y estas dos de acá, ¿listo? Entonces podemos llegar y seleccionar esta parte de acá y ocultarla, esta de acá y ocultarla, esta de acá y ocultarla. ¿Listo? Para llegar y trabajar mejor con las otras superficies. Entonces, en este de acá voy a hacer lo siguiente. Voy a llegar y crear una línea para partir esta esfera en dos. Entonces voy aquí a Split, selecciono la esfera, Enter, selecciono la línea y Enter. ¿Ok? Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a ir aquí a Setup For, selecciono el objeto y empezamos a mirar otras variables que tiene lo que viene siendo el Forgen. Aquí el valor se encuentra en 319. El de aquí también va a ser igual porque lógicamente yo llegué y realicé el corte con la línea en la mitad de la esfera. Entonces va a ser exactamente igual. Entonces vamos a jugar ya con este valor que significa más o menos como el largo de la fibra. ¿Listo? Entonces más leg, por ejemplo, si le ponemos un valor que no sea 3, sino por ejemplo que sea 7.
automáticamente ya cambia. ¿Listo? Y aquí, en el min leg, que significa lo mínimo, vamos a poner, por ejemplo, 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él realiza un cálculo entre este y saca como un término medio de lo que se obtiene. ¿Listo? Entonces, es decir, de 7 a 7, pues no hay variación, entonces lo deja de la distancia de 7. ¿Ok? Entonces vamos a dar aquí a cerrar, damos clic aquí, seleccionamos la superficie y damos enter. ¿Ok? Entonces ahí vemos lo que realizó. ¿Ok? No le puse mucha densidad, la verdad, porque no es lo que necesito en este momento. Entonces, vamos aquí a hacer .forget y ven lo que les dije acá. La densidad es exactamente la misma porque el área vendría siendo exactamente la misma. Entonces ahí no habría problema. Entonces en MassLength le voy a poner 1 y aquí le voy a colocar 1. ¿Listo? Entonces aquí la densidad sí se la voy a cambiar un poco para que ustedes noten la diferencia. Vamos a poner aquí 1. Pongamos por ejemplo 4. ¿Listo? Entonces cierro aquí, doy clic acá y doy Bat4. Entonces automáticamente, ¿qué es lo que me hace? Me genera todo el pelo que yo le dije. Aquí está calculando, por ejemplo, las mallas. Entonces, en esta partecita, en esta esfera, ¿qué fue lo que hicimos? Cambiamos fue la medida de lo que viene siendo el pelo que se va a terminar creando al final. Y aquí, pues lógicamente, cambié lo que viene siendo la medida, pero también cambié la densidad. Ya podemos empezar a jugar como con esas variables. ¿Ok? Entonces, pues yo dejaría esta primera parte, entre comillas, porque la primera parte fue cómo llegar a instalar el plugin. Esta segunda vendría siendo ya de cómo llegar y modelar con este plugin. Y la otra vendría siendo, pues lógicamente, la invitación que yo les hago siempre. Visitar el blog donde encuentran todos los tutoriales. ¿Okay? Que se suscriban lógicamente al canal donde están todos los tutoriales. Pueden llegar y suscribirse. Los invito a que también comenten. Si tienen pues alguna duda, pues en lo posible se la responderé. Y el grupo en Facebook, que hasta la fecha de hoy, pues ya va a cumplir con 1000 miembros. ¿Ok? Entonces, gracias a todo, pues principalmente por eso también. Y los espero en la siguiente parte. Yo soy Santiago Salazar y este fue un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos.